Hola a todos, soy Hisashi y esto es El Diario. Relato original. Capítulo 1. Pueblo de Nueva Esperanza. Hola, soy José. Actualmente me encuentro en una pequeña región alejada de la ciudad. Me encuentro en Nueva Esperanza, un pueblo creado hace 15 años. Es un pueblo con más o menos 200 habitantes. No son muchos, lo sé, pero fue creado luego de que fueron desplazados de su zona natal, ya que su antiguo poblado, Esperanza, estaba bordeado de un bosque con madera bastante interesante. Así que una empresa nueva llegó y con el poder del Estado los retiró. Al parecer la madera tenía un valor muy alto en Europa, por lo que rápidamente los papeles se hicieron y los pobres pobladores tuvieron que moverse. 4 poblados fueron creados, los cuales todos en su nombre tienen la palabra nueva o nuevo, haciendo recordar que el poblado era reciente. El antiguo poblado se llamaba Esperanza, y al parecer contenía más o menos a 2000 habitantes. Sí, lo sé, sigue siendo un poblado bastante pequeño, pero realmente fue difícil llegar aquí. Me tomó más o menos 2 horas a caballo. Fue la primera experiencia que tuve, por lo que en realidad me dejó muy agotado. Estuve esperando 2 meses para poder venir, ya que las lluvias en realidad interponían o interrumpían el camino con grandes charcos, por lo que ni siquiera los caballos podrían pasar fácilmente. Así que por mi propia seguridad, esperé. Y finalmente estoy aquí. Me encuentro de vacaciones, por lo que me concentraré principalmente en lo que me gusta. Tengo solo 28 años, pero incluso a esta edad me gustan actividades que me suban la adrenalina. Pero los deportes no son suficientes para mí, por lo que me gusta hacer otro tipo de cosas. ¿Alguna vez han visto esos videos donde personas entran a casas antiguas, castillos o cosas por el estilo? Bueno, ese es mi estilo, claro. Yo no voy a los lugares más conocidos, ya que normalmente también tienen seguridad, sino todo lo contrario. Voy a pequeños poblados como este, en los cuales sé que tienen una cierta historia interesante y voy a visitarlo. Normalmente hago algunos papeleos y entro con los permisos de la ciudad, ya que en realidad soy arquitecto. Es un negocio familiar, el cual desde mi bisabuelo se dedican a esto. Y bueno, digamos que también me es útil cuando tengo que pedir permiso para ingresar, sea a colegios, casas o algunas residencias que ya fueron abandonadas. De esta manera también me gano fácilmente el buen trato de los pobladores, y normalmente me quedo en algún hotel de la zona. Este caso no ha sido muy diferente. En realidad me quedo en el único hotel que hay en la zona, o mejor dicho en el pueblo, ya que como dije es muy difícil venir, y muy pocos residentes en realidad se quedan. Este pequeño hotel solamente tiene 5 habitaciones, y en realidad sirve más que todo para aquellos pobladores que, luego de un fin de semana muy agotador, y que, por algunos motivos de alcohol, no pueden llegar a su casa. Así que simplemente se quedan a pasar la noche aquí. Esto mantiene a este pequeño hotel funcional. Claro, este hotel solamente está en un segundo piso de una casa, una de las pocas casas que tiene un segundo piso en realidad. Muchas de estas casas siguen teniendo materiales principalmente hechos de madera o algunos incluso de barro. Muy pocas de estas casas tienen la infraestructura de las casas modernas, lo cual hasta cierto punto me es interesante. El día de mañana empezaré a buscar información, ya que estos pequeños pueblos siempre tienen algún lugar el cual ha sido abandonado. Muchas veces proyectos hechos por el Estado y que finalmente no resultaron o que simplemente no tuvieron el apoyo deseado. Mañana empezaré a entrevistar a algunos pobladores que tengan tiempo para estar conmigo. Muchas veces son los niños los que me ayudan. Muchas veces traigo pequeños juguetes o dulces conmigo. Me siento en alguna parte del parque o plaza principal y comparto con los niños de la zona los juguetes que traigo. Mientras tanto les pregunto si es que conocen algún tipo de lugar el cual ya no esté siendo usado, como ya les comenté. Suelen ser muy habladores. Y claro, por la emoción de los juguetes muchas veces te cuentan más cosas incluso de las que uno pensaría. Y así será, o espero que sea mañana. Capítulo 2. Los niños de Nueva Esperanza. El día de hoy me fue mejor que antes, o mejor de lo que me pudo haber ido en otros lugares. Al parecer hay muchos niños aquí. A pesar de que el pueblo es joven, las familias son bastante grandes. Tienen entre 4 o 5 niños. Es impresionante. Bueno, estuve hablando con unos cuantos de ellos. Como dije, mi táctica con los juguetes suele funcionar. Así que estuve en la plaza. Algunos padres también se acercaban, ya que tenían curiosidad de ver por qué un extraño les estaba dando cosas. Rápidamente se dieron cuenta que mis intenciones no eran malas, y que simplemente estaba buscando un poco de información y conocer un poco más del lugar. Les expliqué a los padres que yo era un arquitecto, y que me gustaba hacer pequeñas historias, como también descripciones arquitectónicas de los lugares, y que estaba interesado en zonas rurales. Ellos tal vez no entendieron la mitad de lo que dije, pero les convenció de que era alguien profesional. Así que se sentaron cerca mientras veían cómo los niños jugaban con los juguetes, cómo comían algunos dulces que traje. Claro, primero lo probaron ellos, a lo cual yo no tuve ningún problema, y entonces empecé a platicar. Le pregunté a los niños si es que por aquí cerca había tal vez algún colegio que ya no estudiaban ahí, buscando saber si es que había algún colegio que había sido abandonado. Me dijeron que no. Luego les pregunté si es que había tal vez algún hospital. Me respondieron tampoco que no. Les pregunté si es que había tal vez alguna familia que dejó el lugar y que su casa pues no tiene nuevos visitantes. Me respondieron que tampoco. A ese punto pues ya me imaginaba todo eso, ya que literalmente la ciudad era nueva y no había motivos para que hubiera algo así ahí. Y es entonces donde saqué la pregunta que realmente me interesaba y les dije a los niños: ¿alguna vez han ido a Esperanza? Entonces los padres levantaron la vista. Algunos de ellos incluso trataban de que sus hijos no dijeran nada, mandándolos con miradas un poco fuertes. Pero los niños
son niños, por lo que en realidad más de uno de ellos no se había dado cuenta que sus padres los estaban mirando, y entonces muchos de ellos dijeron que no, hasta que un par de ellos había dicho que sí. Me dijo que su padre era ebanista, y que él trabajaba la madera que estaba en el poblado anterior, y que ahora su padre tenía que hacer un largo viaje para poder llegar a ella, ya que antes simplemente tenía que caminar solamente tal vez 1 o 2 horas, mientras que ahora tendría que caminar mucho más para poder llegar al pueblo y desde ahí llegar al bosque en el cual podía conseguir todo eso. Entonces yo lo había conseguido. Ya tenía un poco de información. Sabía más o menos qué tan lejos estaba. En los mapas actuales no figura el pueblo anterior, o al menos no con exactitud. Y dado que esta zona está muy alejada, el GPS no funciona adecuadamente. Y ni qué decir del internet, por lo que en realidad estoy muy poco comunicado desde aquí. A lo mucho llegan algunos mensajes de texto desde mi celular. Y claro, también llamadas. Pero el resto de cosas, no más. Así que entonces le pregunté al niño más o menos dónde se encontraba. El niño me dijo que había caminado hacia el sur, que había estado caminando más o menos por 1 hora con su padre, y que el sendero se notaba ya que la hierba no crecía lo suficiente, al menos no lo suficiente como para tapar el camino. En ese entonces yo miraba también a los padres, se notaban un poco relajados, así que supuse que el niño todavía no me había contado todo, o que simplemente no lo sabía. Entonces le pregunté a ese niño, ¿has entrado al pueblo? ¿A Esperanza? Él me dijo, no, mi padre no me deja. Me dijo que muchas casas son viejas y que se podrían caer, así que era peligroso. Así que simplemente lo acompañé, bordeamos el pueblo y seguimos nuestro camino. Mi padre consiguió un poco de madera y la empezamos a traer de a pocos. Tenemos una carreta y es así como empezamos a traer la madera. Afortunadamente el camino es plano, por lo que los caballos pueden jalar las carretas. Entonces ya sabía más o menos por dónde ir. Sabía que el terreno era plano, por lo que incluso si es que los aldeanos no me quisieran ayudar, podría ir caminando. Claro, seguramente me tomaría el doble de tiempo, pero aún así no era demasiado lejos. Ya había acampado antes, por lo que tampoco sería un problema quedarme a mitad de camino. Y normalmente en estos pueblos no suelen pasar cosas malas, así que todo debería estar bien. Luego le pregunté al niño dónde estaba la tienda de su padre, ya que quisiera saber un poco más, y que estaba interesado en comprar algunas cosas. El niño se mostró emocionado, pero los padres ahí presentes no lo parecían tanto. Entonces me retiré, le dejé los dulces que quedaban a todos los niños, de igual forma los juguetes, y me retiré. Entonces me fui hacia la tienda. Aún era mediodía, por lo que había tiempo suficiente como para conversar con el señor. Si era necesario, podía pagar el tiempo que me diera para conversar. Olvidé decirlo, pero suelo subir todos estos videos a internet. Claro, no soy famoso ni nada. En realidad, lo tengo de forma privada y es como si fuera un diario. Normalmente trabajo en la firma de mi padre, el dinero no suele ser un problema, por lo que siempre en vacaciones suelo hacer este tipo de cosas, o incluso si los lugares no son muy lejos, me voy un fin de semana. En este caso, claro, tuve que tomarme vacaciones, ya que me tomaría más tiempo de lo pensado. Capítulo 3. El señor James. Finalmente conocí al padre de aquel niño. El señor se llama James. Había algo curioso, tanto en el hijo de James como en otros niños. No en todos, claro, pero sí en algunos. Y se notaba aún más claro en el señor James. El señor James tenía solo 32 años. Era bastante joven. Y el señor tenía una cabellera dorada, unos ojos azules como el cielo y un color blanco como la nieve. Obviamente el señor no era originario de la zona, pero esto le preguntaría un poco después. Empecé saludándolo, le comenté que había conocido a su hijo en el parque y que se notaba que era un buen chico. Le comenté también que era un arquitecto y todo eso. Estuvimos hablando por unos 10 minutos. Claro, el señor no dejaba de trabajar mientras hablábamos. Entonces le expliqué al señor lo que venía a hacer. Claro, le dije que venía a hacer una descripción de las ciudades, de las casas y todo eso. Mientras que realmente mis intenciones eran de hacer estas caminatas en la noche por las zonas abandonadas. Y claro, grabarlo todo. El señor se notó muy amable, y estuvimos charlando unos 20 minutos más. Finalmente los invité a almorzar. O bueno, ellos me invitaron a mí, pero yo ofrecí en pagar las cosas. Entonces, el señor amablemente almorzó conmigo. Su hijo próximamente se acercó a nosotros, y entonces aproveché y le pregunté. Le pregunté por qué se notaba tan diferente a los demás, ya que este poblado difícilmente tendría personas extranjeras viviendo ahí. Él entonces me contó la historia de Esperanza. Resulta ser que esta empresa maderera, que había venido a hacer negocios ahí, trajo sus propios empleados desde Europa, por lo que en realidad hubo una gran migración por parte de ellos. Desafortunadamente, el padre de James, junto con los otros trabajadores, sufrieron un accidente, por lo cual todos ellos fueron víctimas de las llamas. Al parecer los niños estaban a salvo, ya que en ese momento todos los niños se encontraban en la escuela, así que todos ellos estuvieron bien. Desafortunadamente se habían quedado sin sus padres, por lo que en realidad fueron adoptados por los pobladores, los cuales se habían vuelto como sus padres. En el caso del señor James, esto sucedió hace 15 años, por lo que él tenía 17 en aquel entonces. Él aprendió este oficio de sus padres adoptivos, los cuales ya no se encontraban en este momento más aquí, pero él había decidido seguir esta tradición. Le gustó mucho el pueblo, por lo que decidió quedarse. Y esto había pasado con la mayoría de niños que en ese entonces ya eran adultos. Es por esto que podías encontrar todavía en sus hijos aquellos rasgos europeos. Entonces le pregunté al señor si es que había tal vez algún lugar que valiera la pena ver en Esperanza. Le comenté que me gustaría tal vez si hubiera ahí alguna casa, tal vez de algún dueño
de la empresa o incluso las mismas fábricas en sí, que me gustaría pasar por ahí y si es que él consideraba que era lo suficientemente seguro. El señor lo pensó un poco, pero me dijo que en realidad mientras no entrara a la fábrica todo debería estar bien, ya que fue lo único que se quemó. El resto de la ciudad estaba bien, pero igual todos decidieron retirarse de ahí. A mí esto me pareció un poco raro, y le pregunté por qué todos se habían ido si es que finalmente el proyecto no se había dado. El señor me dijo que en realidad ya se había aceptado la mudanza de todos los aldeanos, por lo que ya no había vuelta atrás. Entonces le pregunté por qué nunca pidieron regresar. Me comentó de que sus padres adoptivos le habían dicho de que, seguramente, el humo de la fábrica, entre otras cosas más, habría dejado la zona un poco contaminada, por lo que no querían volver a estar ahí. Esto me sonó aceptable. Sonaba como creencias que los pobladores podrían pensar, así que no sonaba mal. Le pregunté si es que había algún tipo de solicitud o algo que pudiera hacer para ingresar. Él me dijo que en realidad no, que simplemente los aldeanos no ingresan, pero que no habría ningún problema. Entonces le pedí si es que me podría indicar cómo llegar. Ya me había dicho un poco su hijo, pero quería tener las cosas bastante claras, ya que pensaba ir solo, y si es que me perdía, sería difícil que alguien me encontrara, por lo que quería asegurarme de ir por el camino correcto. Entonces el señor me trató de mostrar la dirección. Le mostré en mi celular el mapa que tenía bajado de internet. Si bien no podía enfocar nada, se notaba la ruta por la cual el señor me estaba diciendo. Así que todo debería estar bien, y el día de mañana empezaré el camino. Capítulo 4. Pueblo de Esperanza. El camino no fue tan difícil como pensé. Gracias a las indicaciones, llegué rápidamente. Bueno, me tomó 5 horas, pero era más o menos lo que tenía pensado. Estoy llevando una carpa, ya que no sé si alguna de las casas que quedaron ahí serán habitables. De igual manera, estoy llevando agua y algunas provisiones. Como siempre, mi leal cámara y una pequeña batería. El resto de mi equipo lo he dejado en el hotel. Espero que esté bien. Salí en la mañana, ya que quería asegurarme de todavía conservar parte del día para poder observar las casas ni bien llegara. El pueblo era bastante pequeño. Claro, el pueblo original, ya que en realidad las fábricas, junto con las casas provisionales que se habían hecho para los trabajadores, ocupaban posiblemente el mismo espacio que el poblado en sí. Así que el tamaño real actualmente era el doble de lo que alguna vez fue. El lugar se veía muy tradicional y se veía muy parecido al pueblo de Nueva Esperanza. Las mismas casas, las mismas construcciones, incluso la misma orientación de cada lugar. Claro, supongo que ellos estaban muy apegados a su pueblo, por lo que querían que se pareciera lo más posible. Cuando llegué, me di con la sorpresa de que a la entrada del pueblo habían 2 hombres. A uno de ellos lo había visto en el pueblo el día anterior, por lo que me acerqué a él y le comenté lo que pensaba hacer. Claro, lo que le decía a todos. El señor no se veía muy convencido, pero finalmente aceptó. Me dijo que mientras no tratara de entrar a la fábrica todo estaba bien. Esto me parecía muy raro. Esa insistencia con no ingresar a la fábrica sonaba cada vez más a que no era un simple miedo a que se había quemado. Y bueno, dije que aceptaba las condiciones, ya que no quería problemas, pero sí tenía planeado entrar. Claro, no mientras ellos estuvieran despiertos. Yo era el amo de la noche. Podía moverme bastante sigiloso, ya que mi familia por las reglas no estábamos permitidos de hacer bulla. Así que aprendí a caminar sin hacer mucho ruido. Claro, esta técnica la tuve que perfeccionar en cada una de estas aventuras, ya que caminar en una casa, a caminar en la calle o en un poblado es muy distinto. Durante el día empecé a visitar todo, desde el ayuntamiento antiguo hasta las casas. Todas se veían bastante bien. En realidad me quedé a dormir incluso en una de ellas. Claro, no había una cama, y en algunos casos tampoco quedaba ningún mueble, pero tenía un colchón inflable conmigo, así que era lo bastante cómodo para poder dormir. Las ventanas aún estaban bien, y las casas, especialmente las que estaban hechas de madera, todavía aguantaban, así que dormí apaciblemente en una de ellas. Te preguntarás por qué no dormí en el ayuntamiento, que seguramente era un lugar mucho más confortable. Hasta cierto punto sí, en realidad incluso estaba hecho de material más resistente, los cuales aún se usan en las construcciones actuales, por lo que sí, es más seguro, pero al mismo tiempo, al ser un espacio tan amplio, y al tener tantas ventanas, el lugar seguramente se iba a volver demasiado frío durante las noches, así que me terminaría congelando si es que dormía ahí. Claro, obviamente no esperaba que haya calefacción, así que en una casa pequeña estaría mejor. Así pasé el día, tomé fotos, grabé algunas cosas. Fue interesante ver que el ayuntamiento estaba completamente vacío, sus patios y las entradas eran bastante amplias, e incluso en el lobby podrías tener una fiesta de promoción. El lugar se veía que había sido un lugar bastante moderno. Vi que era una lástima que se haya perdido de esta manera, pero no encontré nada interesante aquí. Seguramente todo se lo habían llevado al nuevo pueblo. Luego de esto, empecé a acercarme a la fábrica, la cual estaba más resguardada. Habían 5 personas, uno en cada esquina del lugar y uno en la puerta. La fábrica tenía 2 puertas en realidad, pero una de ellas era tan alta que sería imposible llegar, por lo que lo más seguro sería ingresar por la puerta principal. Esto obviamente tampoco sería fácil, así que decidí empezar a ver las casas de los trabajadores. Más que casas, en realidad era un complejo habitacional donde habitaban la mayoría de ellos. Tenía 3 pisos,
Era lo único que se notaba desde lejos, ya que la mayoría de casas en realidad solamente tenían un solo piso, a excepción del ayuntamiento y, claro, de la fábrica, la cual se veía que tenía unos cuantos más. Entonces empecé a visitar esas casas. Estas, por el contrario, se veían como si hubieran sido saqueadas. Las cosas no habían sido sacadas, sino que la mayoría de ventanas estaban rotas, algunas puertas habían sido también forcejeadas y los muebles estaban todavía ahí, pero los cajones estaban todos tirados en el suelo. Era como si sus verdaderos dueños no hubieran sido los últimos que ingresaron, sino que algún tipo de ladrón o algo así hubiera querido ver qué cosa había dentro, o como si estuvieran buscando algún tipo de evidencia. Entonces yo empecé a buscar dentro de las cosas que quedaban, entre las cuales había muñecos. Incluso en algunos lugares todavía había comida. Comida que estaba tan seca que ya no olía mal. Había ropa y en algunos casos también equipamiento. Dado que trabajaban con madera, supongo que necesitaban bastante equipamiento. Todo se veía como si es que lo hubieran dejado de un día para el otro. Claro, en realidad esto ocurrió, ya que como habían dicho los pobladores, había surgido un accidente. Entonces, seguí buscando, y entonces lo encontré. Encontré un diario. En realidad encontré más de uno, pero la mayoría le pertenecía a los pequeños, por lo que no habría nada interesante ahí. Pero, en uno de los roperos, en la casa más grande dentro de este complejo, había un pequeño cajón que estaba muy escondido, bajo una tapa falsa dentro de este ropero. Entonces estaba ahí, estaba un diario, y este diario se veía más interesante que todo lo que había encontrado anteriormente. Este diario le pertenecía a un tal Giovanni. El señor, al parecer, era el encargado de toda esta producción. Había llegado con el inicio del proyecto y estaba a cargo de todo. Tenía anotado cosas aquí, desde cosas personales hasta cosas relacionadas a la empresa. Creo que pasaré esta noche leyendo ese diario, a ver qué cosas me puedo enterar. Capítulo 5. El diario de Giovanni. El diario fue más interesante de lo que pude pensar. Al principio solamente veía números, fechas y nombres. Normalmente venía el nombre de una persona, el número de árboles que se había encargado de transportar y la fecha en la cual había hecho. Los datos al principio sonaban muy coherentes, pero conforme lo iba pensando más, algo no tenía sentido aquí, ya que diariamente no salía ni un solo árbol, sino que estos datos eran semanales. Semanalmente solamente desaparecían uno o dos árboles. Esto no tenía sentido para una empresa tan grande como esta. Algo no tenía sentido aquí. Primero pensé que tal vez se refería a hectáreas. Tendría más sentido, pero aún así el número sería muy poco. Lo extraño también era que simplemente anotaba unos pocos árboles, pero nunca apuntaba a la especie. Tal vez esto no tenga mucho sentido para ustedes, pero cuando haces un registro de madera, normalmente apuntas a la especie de la cual está proveniendo y el número de árboles que está al lado de esa especie. Obviamente porque cada especie tiene un valor diferente. Bueno, tal vez sea porque simplemente es un diario y no un registro. Así que tal vez solamente le interesaba apuntar el número de madera. O tal vez estas de aquí pertenecían a la madera rara que tenía valor en este lugar, al cual yo tenía conocimiento desde un principio. Tal vez el resto de maderas no le importaba, ya que tal vez esa era la única que exportaba. Este diario solamente completaba lo que había pasado en 3 meses. Cuando estuve hablando con el señor James, me había comentado de que supuestamente la empresa estuvo ahí 2 años, por lo que asumí que tal vez habrían otros diarios. Este en realidad era el primero de todos, así que empecé a buscar más. Asumí que tal vez habrían otros muebles dentro de esta casa o de alguna otra que tuvieran la misma condición. Un pequeño fondo falso donde estaría posiblemente otro diario. Claro, el señor Giovanni se supone que era el dueño de todo, o al menos el que administraba, por lo que él debería tener más diarios. Entonces empecé a buscar. Finalmente encontré un par de diarios más. Estos de aquí eran mucho más largos que el primero, por lo que en realidad estos diarios completan toda la historia hasta un mes antes de lo ocurrido, hasta antes del incendio. Ahora estoy más seguro que nunca que en su diario el señor Giovanni no está hablando de madera. Dentro de la información de su diario habían cosas como la siguiente: 25 de marzo del 2005, de 30 a 40, 0, de 20 a 30, 2, de 15 a 20, 2, de 10 a 15, 1. Esto simplemente no tiene sentido. La madera normalmente no debería ser tan delgada, por lo que esto no se podría tratar del grosor de la madera, ni mucho menos de largo, ya que no hay una madera que sea tan larga como para medir 30 metros, o al menos no que yo haya podido observar en los alrededores de este pueblo, ni tampoco en ningún otro cercano aquí, así que esto definitivamente no es madera. Luego de esto, al final, como nota, decía 10 de enero del 2006, la entrada 1 se perdió, entrada 2, entrada 3 todavía disponibles. Yo solamente había visto la entrada principal y la trasera, no había una tercera parte y mucho menos que estuviera bloqueada. Claro, todavía faltaba unos meses hasta que ocurriera el accidente,
por lo que había tiempo para que hubiera podido haber sido reparada o simplemente haber sido convertida en una pared. Sin embargo, me quedé pensando, ya que mencionaba 3, ¿sería posible que estas no fueran las entradas principales? Esta historia continuará.